Un amanecer helado envolvía a Cleveland, presagiando la cercana llegada de la Navidad. El tren Lakeshore Express, símbolo de reuniones familiares y nuevos comienzos, se preparaba para abrirse paso por los ferrocarriles en dirección a Buffalo. Entre sus vagones, repletos de pasajeros anónimos cargados de sueños y expectativas, se tejían silenciosamente los hilos del destino. Pero el destino, con su ironía implacable, había urdido otro desenlace. En las primeras horas del 18 de diciembre de 1867, los residentes y visitantes de la ciudad de Cleveland, Ohio, comenzaban su día. A solo una semana de Navidad, muchos se preparaban para una temporada navideña que incluiría viajes, algo que había sido mucho más difícil solo unos años antes. Estados Unidos aún se estaba recuperando de la guerra civil, que se cobró la vida de cientos de miles. Pero para 1867, las cosas comenzaban a estabilizarse en una nueva normalidad y la temporada navideña era una oportunidad para volver a las tradiciones familiares. Muchos de los que acababan de despertar tenían boletos para el tren Lakeshore Express de las 6:40 de la mañana con destino a Buffalo, Nueva York, y estaban haciendo sus preparativos finales antes de dirigirse a la estación Union de Cleveland. Y mientras algunos viajaban por placer, otros intentaban aprovechar un último tramo de negocios antes de las vacaciones. Por ejemplo, una pareja acababa de abrir una tienda general en un pequeño pueblo de Pennsylvania e iba a Buffalo a comprar inventario. Otra pareja acababa de casarse y viajaban para una luna de miel de temporada navideña. Otro pasajero se dirigía a la ciudad de Nueva York para supervisar las operaciones de su negocio en la costa este, pero también planeaba visitar a familiares y amigos que tenía en el área durante el viaje. Ese hombre era John D. Rockefeller, de 28 años, de la famosa familia Rockefeller. John era un hombre de negocios astuto y disciplinado, que se las arreglaba meticulosamente para programar cada minuto, pero por alguna razón, en la mañana del 18 de diciembre se despertó tarde. Al darse cuenta de esto, John rápidamente empacó los últimos artículos que planeaba llevar consigo, incluidos los regalos envueltos que planeaba dar a familiares y amigos, e hizo que su equipaje fuera enviado a la estación de tren, mientras terminaba de prepararse para irse. El clima esa mañana era típico de las costas del lago Erie para esa época del año. La temperatura era fresca y había nieve y hielo en el suelo, pero el sol brillaría todo el día, creando condiciones de viaje claras e impecables. Sin embargo, por razones desconocidas, el Lakeshore Express se retrasó esa mañana. Su hora de salida de las 6:40 de la mañana llegó y se fue con el tren aún inactivo en la estación, lo cual fue una suerte para John, ya que su equipaje finalmente llegó y fue colocado en uno de los vagones de equipaje. Sin embargo, desafortunadamente, esto todavía no fue suficiente tiempo para John, y cuando finalmente apareció en la estación Union, el Lakeshore Express ya estaba a varios minutos de viaje, dejándolo atrás en Cleveland. Ahora bien, aunque era un tren expreso, el Lakeshore Express haría varias paradas programadas ese día. La ruta en sí misma abrazaba la costa este del lago Erie, con las vías desviándose apenas unas pocas millas de la costa, de ahí el nombre de la ruta. Desde Cleveland, el tren viajaría hacia el noreste, pasando aproximadamente los primeros 70 kilómetros en Ohio antes de cruzar la frontera hacia Pennsylvania. Luego continuaría a través de la ciudad de Erie, Pennsylvania, en su camino hacia el oeste de Nueva York, donde se encontraba la mayor parte del kilometraje. De adelante hacia atrás, el tren también estaba compuesto por una locomotora, 4 vagones de equipaje y 4 vagones de pasajeros, los últimos 3 de los cuales eran de primera clase. Cada vagón de pasajeros también tenía alrededor de 50 personas y de arriba a abajo, estaban construidos principalmente de madera. A medida que avanzaba el viaje y la mañana se convertía en la tarde temprana, el Lakeshore Express se encontraba a unas 3 horas de retraso debido a su salida tardía. Para compensar esto, corrió justo alrededor de su velocidad máxima de 45 kilómetros por hora. Este era un ritmo seguro para el día claro y hermoso que era. Ahora, el tren estaba inicialmente programado para llegar a la estación de Buffalo a la 1:30, pero parecía cada vez más que su llegada sería más cercana a las 4:30, si no más tarde.
Esto significaba que aquellos que planeaban subir al tren en las estaciones a lo largo del camino se vieron obligados a esperar mucho más de lo previsto. En una plataforma en la pequeña ciudad de Nueva York de Brockton, esto era de poca preocupación para Benjamin Betts, un comerciante de madera de 39 años. Mientras esperaba en la plataforma de Brockton, conoció a otro hombre de negocios y los dos se hicieron amigos rápidamente, tanto que almorzaron juntos mientras esperaban el tren retrasado. Los dos continuaron pasando el tiempo conversando hasta alrededor de las 2:20 de la tarde, cuando el Lakeshore Express finalmente apareció en la distancia y comenzó a desacelerar antes de la estación de Brockton. Cuando se detuvo, Benjamin y su nuevo amigo tuvieron que separarse, ya que Benjamin tenía un boleto de segunda clase y el otro hombre tenía un asiento de primera clase. Después de despedirse, el hombre con el boleto de primera clase caminó hacia el último vagón de pasajeros y abordó, mientras que Benjamin se dirigió a segunda clase. Este vagón era el primero de los 4 vagones de pasajeros que formaban el final del tren. Poco después de abordar, el Lakeshore Express salió de Brockton y se dirigió a Dunkirk, donde se detuvo durante unos 10 minutos para recoger más pasajeros. No muy lejos, se detuvo nuevamente en Silver Creek, esta vez para cargar agua y madera, lo que tomó un tiempo relativamente corto. A las 2:49 de la tarde, el operador del telégrafo de Silver Creek envió un mensaje al agente ferroviario diurno en Angola, Nueva York, indicando que el expreso se dirigía hacia él. Y poco después, el agente de Angola vio el tren, y poco después de que pasara, se acercó a un puente de madera y concreto de 48 metros de largo, que se encontraba sobre el arroyo Big Sister, que es un curso de agua ubicado en el fondo de un barranco empinado. Al comenzar a cruzar el puente ferroviario alrededor de las 3:11 de la tarde, Benjamin notó algo extraño desde su asiento de segunda clase. El tren comenzó a temblar y de repente se aplicaron los frenos y la fricción contra las vías emitió un fuerte chillido que resonó por todo el desfiladero. Para Benjamin, que no era ajeno a los viajes en tren, la sensación era casi como si algunos de los vagones se hubieran desconectado, pero desde el vagón de segunda clase, no tenía idea del tipo de devastación que estaba ocurriendo en la parte trasera del tren. A medida que el expreso avanzaba hacia el puente, pasaba por lo que se llama una rana, que es un punto de cruce de 2 vías separadas. Cuando lo hizo, el cruce de vía desalojó una de las ruedas del último vagón, haciéndolo tambalear de lado a lado sobre el desfiladero, mientras el tren continuaba avanzando. Luego, a solo 6 metros por delante de la rana, había una espiga de ferrocarril que sobresalía de su lugar y el expreso pasó por encima, desequilibrando aún más el último vagón y haciéndolo saltar de las vías. Fue en ese momento que los 2 últimos vagones se desacoplaron del resto del tren, lanzando rápidamente a los pasajeros al interior al caos. Casi todos saltaron de sus asientos e intentaron avanzar hacia la parte delantera del tren, pero el temblor y la sacudida eran tan violentos que fueron arrojados por el interior del vagón. Algunas personas terminaron pisoteadas en el pánico, que solo crecería a medida que el vagón final se volcara del puente y luego comenzara a caer al desfiladero. El segundo vagón permaneció en las vías durante unos metros más y parecía que podría llegar al otro lado del puente, pero también descarriló justo cuando cruzaba hacia tierra firme y se deslizó por la ladera del desfiladero. A medida que los 2 vagones rodaban, los pasajeros en su interior continuaban siendo arrojados de un lado a otro. Y para empeorar las cosas, los vagones tenían estufas grandes que mantenían calientes a los pasajeros y a medida que rodaban, también lo hacían las estufas. Y al hacerlo, arrojaron carbón caliente por todas partes, lo que quemó a los pasajeros y, peor aún, prendió fuego a algunos. Luego, los vagones se detuvieron a solo unos metros de distancia el uno del otro y casi inmediatamente estallaron en llamas como resultado de que las brasas entraran en contacto con el gas de queroseno de las lámparas que ardían en el interior. Gran parte de la madera que formaba la construcción del vagón también se convirtió en astillas en el impacto, alimentando aún más las llamas. Cuando su vagón se detuvo, Benjamin salió corriendo de su asiento, saltó del vagón de segunda clase y comenzó a bajar por la empinada, rocosa y helada ladera del desfiladero, junto con otros valientes pasajeros.
Los aldeanos de Angola también corrieron hacia la escena para ayudar, habiendo escuchado el fuerte chillido de los frenos del tren y el impacto de los vagones en el fondo del desfiladero. Cuando Benjamín llegó al fondo del desfiladero, corrió hacia lo que quedaba del último vagón mientras el fuego continuaba consumiéndolo. Y dentro, vio a un hombre pidiendo ayuda y justo detrás de él estaba su amigo de la estación de Brockton. Alcanzando el interior, Benjamín sacó al primer hombre, que estaba gravemente quemado, y lo que quedaba de su ropa humeaba. Entregó al hombre a los rescatistas y volvió a buscar a su amigo, pero cuando volvió a mirar dentro del vagón, ya era demasiado tarde. Su amigo estaba completamente consumido. Durante los primeros 5 minutos después del descarrilamiento, el sonido de los que estaban dentro del tren resonó por todo el desfiladero. A medida que pasaban los minutos, sin embargo, las súplicas desesperadas de ayuda se volvieron más y más silenciosas hasta que el único sonido en el desfiladero fue el crepitar del fuego consumiendo las astillas de madera de los vagones. Y, horriblemente, incluso desde el pueblo de Angola, los residentes informaron oler a quemado en el aire. Muchos de los que vinieron a ayudar hicieron lo que pudieron, pero los vagones ardían tanto que incluso los más valientes fueron rechazados. Cuando finalmente cesaron los sonidos, poco más se podía hacer sino esperar a que las llamas se extinguieran para que pudiera comenzar el proceso de recuperación. A medida que lo hacía, comenzó a revelarse una imagen completa de la tragedia en Angola. Los muy pocos que lograron sobrevivir en los 2 últimos vagones escaparon con heridas graves y significativas, incluidas fracturas óseas y quemaduras graves. De hecho, en el último vagón, solo 3 de las 50 personas a bordo sobrevivieron al accidente. Además, el médico forense y un equipo de policías, bomberos y médicos lucharon por clasificar a los muertos. La mayoría de ellos estaban tan quemados que era difícil determinar dónde terminaba una persona y comenzaba otra. Un número desconocido de pasajeros también murió por el impacto con el suelo del desfiladero, ya que el equipo de recuperación encontró una masa de muebles y cuerpos comprimidos y enredados al final de uno de los vagones. Algún tiempo después, cuando cayó la noche y el humo del naufragio en el desfiladero, otro tren llegó a la estación de Angola y se detuvo. A bordo estaba John, quien se vio obligado a tomar un tren más tarde porque perdió el Lakeshore Express de la mañana. Cuando se enteró de lo que había sucedido a solo unos metros adelante, miró su boleto del tren de la mañana. Estaba programado para sentarse en el último vagón del tren. A medida que pasaban los días y se recogían los cuerpos, los que pudieron ser identificados fueron retirados de los restos y entregados a familias en duelo y traumatizadas para su entierro. Los no identificados fueron colocados en cajas de madera, a veces más de uno por caja, y llevados a Buffalo en un tren fúnebre. Varios edificios en Buffalo sirvieron como morgue temporal, ya que cada uno de ellos fue dispuesto para que los familiares pudieran caminar e identificar a sus seres queridos. Por ejemplo, la pareja de luna de miel fue identificada una semana después del accidente, cuando se encontraron sus boletos de reclamo de equipaje. Entre los muertos también se encontraban la pareja que abrió una tienda general, un editor de periódicos e incluso el presidente del ferrocarril, que estaba sentado en el último vagón. Más allá de eso, la identificación adicional se vio obstaculizada por el hecho de que el tren no llevaba una lista de pasajeros. E incluso el número total de personas fallecidas está en duda, pero generalmente se acepta que al menos 50 personas perdieron la vida en el accidente. Y de ellos, 19 nunca fueron identificados y fueron enterrados juntos en un cementerio de Buffalo, aunque ese número también es fuente de controversia. Después del incidente, los informes sobre lo sucedido se difundieron por todo el país y los periódicos de todo el país llamaron al accidente el horror de Angola, un nombre que todavía es sinónimo de tragedia hoy en día. Y debido a la protesta pública, el incidente fue el ímpetu para varios cambios significativos en la industria ferroviaria. Se prohibieron los vagones de madera, lo que obligó a todos los trenes del país a reemplazar los suyos por vagones de hierro. También se inventaron e implementaron mejores sistemas de frenado. Las estufas de leña en los vagones de pasajeros también fueron atornilladas al piso, para evitar que se volcaran en caso de descarrilamiento. Y finalmente, los calibres de vía también se estandarizaron. Hasta ese momento, diferentes vías tenían diferentes calibres, lo que se creía que era un factor que contribuyó al horror de Angola.
Y salvado por la única instancia rara de llegar tarde, John continuaría formando la compañía Standard Oil y más tarde comenzaría a vender productos destinados a hacer que los ferrocarriles fueran más seguros. Benjamin, mientras tanto, abandonó el negocio de la madera y se convirtió en ingeniero, contribuyendo en gran medida al diseño y la seguridad de los puentes modernos. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver. Si quieres apoyar el canal, no olvides suscribirte y darle like al video.